¿Sabes orar? ¿En serio sabes orar? ¿Cómo oramos? La oración es un diálogo transparente. Cuando hablo de transparente y de diálogo, es una conversación de ida y de venida. La oración no es solamente una charla y una retahíla, un discurso y que el Señor nos escuche. No. La oración es una conversación de ida y de venida. El Señor habla y yo escucho. Yo hablo y el Señor escucha. Y con total transparencia. Entonces, es la forma en la que tenemos una conversación íntima con el Creador del universo y con el Redentor de nuestras vidas, quien tiene un profundo deseo de pasar tiempo con nosotros. Oiga bien, el Señor cuando creó al hombre, el deseo de él era pasar tiempo con Adán. Conversaban después con Enoc, dice que caminaba con el Señor, y así con Moisés, con Sansón, con todos. Entonces la oración es el lugar de mayor seguridad que podemos encontrar. Oiga bien, por favor. Cuando nosotros oramos, nos estamos metiendo en un refugio, porque estamos hablando con Dios. A través de la oración podemos abrir nuestros corazones sin miedo a ser rechazados, parecido a lo que haríamos con un amigo que nos acepta tal como somos, con todas nuestras imperfecciones y debilidades. Esa es la manera como nos presentamos delante del Señor. Aunque el siguiente poema se refiere a la amistad, también ilustra lo que es nuestra experiencia de la oración. Oh, el consuelo, indescriptible de sentirse a salvo con una persona, sin tener que sopesar los pensamientos ni medir las palabras. Simplemente expresarlos, sacarlos tal como son, los buenos, los malos, seguro de que una mano fiel los tomará, los analizará y guardará los que sean útiles, y con un toque de ternura dejará a los demás en el olvido. En la oración debemos presentarnos tal como somos. Cuando nosotros tenemos un amigo y ese amigo es de mucha confianza y abrimos nuestro corazón con él, mis amados, uno siente que puede tener la confianza de descargarse sus pensamientos, sus emociones, sus luchas, sus pruebas con esa persona, porque sabemos que nos va a entender. Sabemos que nos va a cuidar, que no va a salir a revelar los secretos que nosotros le dijimos, sino que al contrario nos escucha y luego nos da un consejo. Bueno, ese es el Señor y esa es la oración. Dios nos da la bienvenida a su corazón. Richard Foster empieza su libro sobre la oración con una preciosa invitación. El Señor nos invita a volver al hogar al que pertenecemos, a volver al hogar para el que fuimos creados. Está esperando con los brazos abiertos de par en par para recibirnos. Él anhela de todo corazón que volvamos. Durante demasiado tiempo hemos estado en un país lejano, en un país lleno de ruido, prisas, multitudes, un país de empujones, carreras, zancadillas, un país de frustración, miedo e intimidación. Y Él nos da la bienvenida para que volvamos a nuestro hogar, un hogar de serenidad, paz y gozo, un hogar de amistad. ¿Qué le parece a usted la descripción de la oración? Precioso, ¿verdad? A mí me conmovió cuando leí esto. Imagínese que nosotros andamos en ruido, en prisas, multitudes, empujones, carreras, zancadillas, frustraciones, miedo, intimidación, bullying, preocupaciones que ni siquiera son nuestras y otras cosas. Y el Señor dice, venga, en mi casa hay paz, venga, déjese abrazar. En mi casa hay serenidad, venga, tengamos amistad, dice el Señor, para nosotros que andamos corriendo. ¿Cómo la ve? Lindo, ¿verdad? Entonces la oración es comunión y sinceridad, un hogar de intimidad, aceptación y afirmación. ¿Usted cree que cuando nosotros nos equivocamos, el Señor nos critica o se siente mal o alguna cosa? No. Mire cómo dice que con amor desecha lo que en nuestras oraciones no tiene relevancia. La oración es la relación con aquel con mayúscula que ya ha declarado que somos sus hijos. Es que nosotros no fuimos los que dijimos que somos hijos de Dios.
Yo no fue que me paré un día ahí en la calle y dije, yo soy un hijo de Dios. No, 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 no. Fue el Señor, el que estando yo muerto en delitos y pecados, vino y me llamó y me dijo, Alonso, te santifico por medio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y te declaro hijo, eres mi hijo amado. Con aquel con mayúscula que quiere tenernos cerca, Dios, el Señor. Oiga bien, entonces, ¿de qué deberíamos hablar cuando oramos? Y esto me parece tan importante, mis hermanos. ¿De qué deberíamos hablar cuando oramos? Del mismo modo que nuestras conversaciones con nuestros amigos pueden hablar sobre diferentes temas, también podemos tener este tipo de diálogo con el Señor. Claro que sí. Y Él espera de nosotros eso, sinceridad, transparencia, amistad, que abramos el corazón con el Señor. Pero dígame por favor entonces, ¿con quién más podríamos abrirlo? Y aquí vamos a mirar, a examinar las diferentes partes de esa conversación con el Señor. Adoración, número 1. Confesión, número 2. Gratitud y súplica. Es decir, una oración que nosotros hagamos se convierte en adoración, luego confesamos, luego agradecemos y luego suplicamos. Estas son las 4 áreas más importantes de la oración para que usted las tenga presente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Recordemos, por favor, que no se nos olvide esto, queridas familias, que hay 2 clases de oración. 2 clases de oración. La oración privada y la oración pública. ¿Cuál es la oración pública? Cuando usted toma el micrófono y habla y ora y 19, 20, 25, 30 familias lo escuchan a usted, la escuchan. Esa es la oración pública. Y hay una oración que usted hace de rodillas en la madrugada o en la tarde o en la noche con el Señor. Solo usted y el Señor allá en el silencio, cerrada la puerta, y entonces usted confiesa sus pecados, llora delante del Señor, gime, pide por su sanidad, pide por sus hijos, pide por su familia. Pero cuando la oración es pública, ya usted no puede traer sus pecados a la presencia de Dios delante de 30 familias. Ya usted puede pedir allá por sus asuntos íntimos que a lo mejor tiene allí con el Señor, sus deseos, sus sueños. Ya no, porque usted está en lo público. ¿Y cómo se nota cuando una persona ora en lo público, si ora en lo secreto? Bueno, cuando abre la boca en lo público, uno sabe si está orando en el secreto también. Entonces, en las 2 clases de adoración se vale adoración, confesión, gratitud y súplica. Y vamos a analizar estos aspectos de la oración. Adoración. En la oración, la primera reacción del corazón es la adoración. Y en esa adoración está la admiración. Y es importante distinguir entre la adoración y la gratitud, porque tendemos a mezclarlas, tendemos nosotros a hacerlo igual, o sea, y es diferente. La adoración consiste en reconocer quién es Dios. Entonces, cuando yo reconozco quién es Dios, pues yo no me meto ahí a pedir nada, sino solamente estoy reconociendo al Señor. Mientras que la gratitud es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Nota usted la diferencia entre adoración y gratitud? Adoración, reconocemos la grandeza del Señor. Gratitud, reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Quiero que establezcan, por favor, esa diferencia. Ole Hallesby explica bien este pequeño matiz. Cuando doy gracias, mis pensamientos están centrados en cierto sentido en mí mismo. ¿Por qué? Por lo que he recibido. Pero cuando alabo, adoro olvidándome de mí mismo y viendo y alabando solo la majestad y el poder de Dios, su gracia y su redención. Ahora, la adoración nos eleva más allá de nosotros mismos para que podamos admirar la grandeza y la belleza de Dios. Los Salmos, un libro lleno de alabanzas, son muy expresivos, muy efusivos. Oiga bien, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Todos los días te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre.
Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Salmos 145 del 1 al 3. Una forma de practicar la adoración es seleccionar un atributo de Dios. Por ejemplo, Dios es bueno. Y escribir en su libreta de anotaciones el fruto de tu imaginación. Entonces usted dice, uno de los atributos del Señor, ¿qué? Que Él es amor. Entonces usted escribe allí, Él es amor porque estando yo perdido, Él me amó. Él es amor porque una vez me amó, Él no va a permitir que mis hijos se pierdan. Él es amor porque lo veo todos los días en la naturaleza, en la provisión, en la salud, en el aire que respiro. Dios es amor y ese es un atributo indiscutible. Me ama no porque yo me porte bien, sino porque Él es amor. ¿Se da cuenta usted que cuando tomamos una parte para adorar, vienen palabras y palabras y palabras y no podríamos parar de adorar al Señor? Entonces, esta es la manera de hacerlo. Sigamos. Por ejemplo, algunas ideas podrían incluir Dios es soberano, lo que significa que no hay ni una molécula en todo el universo que Dios no controle. ¿Vio? Dios es omnisciente, es decir, que nunca se va a despistar, que le lleva a preguntar, oiga, pero me he olvidado de eso. No, Él todo lo sabe. Aún no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe. Dios es inmanente, lo que quiere decir que como el aire, Dios es el aliento por el que vivimos, nos movemos y existimos. ¿No es un poco egocéntrico que el Señor quiera que llenemos nuestro corazón y nuestras mentes con pensamientos acerca de Él? Si creemos que la alabanza es solo como una acción por medio de la cual le hacemos cumplidos a Dios, entonces no hemos entendido la naturaleza cotidiana de la alabanza. ¿Por qué razón? El gozo siempre hace que de nuestra boca salgan de forma espontánea palabras de alabanza. Si el domingo por la tarde hace un buen día, mi mujer y yo cogemos el coche y nos vamos al campo a ver paisajes y nos pasamos al rato diciendo, mira aquello otro. Y la alabanza no solo expresa gozo, sino de que además lo completa. Escribe el autor de esta enseñanza, de esta cartilla. ¿Por qué quiere Dios que le alabemos? No solo porque lo merece, sino también por lo que nosotros ganamos. Oiga bien el Señor tan lindo. ¿Quiere que le alabemos? Porque en la alabanza yo gano. Vale la pena alabarlo, ¿verdad? Porque yo gano, salgo ganador. ¿Qué es lo mejor que Dios puede darnos? Oiga pues, más de Él. Más de ti, más de ti. Ustedes me oyen en la mañana, Señor, más de ti y menos de mí. Yo quiero más, Señor. La alabanza es el dulce eco de su propia excelencia en los corazones de su pueblo. Qué bonita frase. Ahora pasemos al segundo punto. ¿Cuál es la primera? La adoración. La segunda, la confesión. Y aquí corrijo lo que dije al principio. En la confesión es usted y el Señor, no es público. A menos que pidamos perdón por los pecados de Colombia. Pidamos perdón por los pecados de la iglesia, por los pecados de los pastores, por los pecados de los hermanos. Pero cuando vamos a la presencia del Señor a confesar, siempre vamos nosotros de primero. Señor, me volví a equivocar. Señor, volví a fallar. Y eso usted no lo dice aquí en la oración pública. Usted lo dice allá en la oración privada, pero en la pública no. Confesión. Cuando llenamos nuestros corazones con la gloria de Dios y oramos como Jesús nos enseñó, santificado sea tu nombre. La reacción natural de nuestros corazones es ver la oscuridad de nuestras vidas a la luz del resplandor. Porque estamos diciendo, santificado sea tu nombre. Entonces vemos las manchas que nosotros tenemos. En nuestro antiguo hogar, las paredes habían estado pintadas de blanco y se habían ido ensuciando. Y de hecho parecían blancas hasta que las vi al lado de un objeto blanco. Solo entonces pude ver lo sucias que estaban aquellas paredes.
Cuando medimos nuestras vidas a la luz de la perfección moral de Dios, empezamos a ver lo contaminados que están nuestros corazones. En griego, confesar significa estar de acuerdo con. Señor, yo vengo a estar de acuerdo con usted que me volví a equivocar. Señor, yo vengo a estar de acuerdo con usted que necesito una corrección. Cuando confesamos a Dios, le estamos diciendo que estamos de acuerdo con Él en cuanto a lo que ve. Mire, no hay nada más desagradable aquello que en alguna ocasión practicamos cuando estábamos en la religión. Ir a confesarnos delante de un hombre. ¡Qué vergüenza! ¿Usted cree que yo le decía todos mis pecados al sacerdote? Ni de riesgo, ni se le ocurra. Muchas veces le decía más bien mentiras. ¿Hace cuánto no te confiesas, hijo? Hace un mes, tenía 2 años, 3 años que no me confesaba. Y así, porque uno sin Cristo miente, engaña y tiene terror de ir a decirle los pecados a un hombre que muchas veces es igual que uno, ¿verdad? Qué difícil confesarse. Y los hombres de frente, las mujeres allá detrás del velito ese, por lo menos que no le veían la cara, pero los hombres de rodillas, de frente, delante del sacerdote. Qué situación más maluca, ¿yo? Cuando confesamos a Dios, nos confesamos a Dios, le estamos diciendo que estamos de acuerdo con Él en cuanto a lo que ve. Si hacemos que la confesión sea una parte regular de nuestra conversación con Dios, le estamos dando permiso para que nos muestre nuestras vidas a través de los ojos de Cristo. Nuestra oración es: Señor, déjame verte como tú me ves. Oiga pues, ¿qué le parece a usted? ¿A cuántos les han criticado aquí su vida, su manera de vestir, su manera de hablar, su manera de caminar? Yo creo que a todos nosotros. Ahora, imagínese usted decirle al Señor: Señor, yo quiero que usted me deje ver como usted me ve. Ay, 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 qué miedo. La confesión es admitir de forma honesta y valiente que hemos violado la ley santa de Dios y que necesitamos desesperadamente su perdón. Otra vez, esto es en lo privado, en lo público no. Véase, me salieron 2 pollitos, éramos 19. El rey David escapó de Dios durante casi 1 año después de cometer adulterio con Betsabé y de usar su poder para matar al marido de ella. Finalmente el profeta Natán desenmascaró el engaño de David y dijo: tú eres aquel hombre. En 2 Samuel 12:7. Entonces David fue limpiado. Cuando en el Salmo 51 recoge su penitencia: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Esta es una petición al Señor, porque yo conozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es lo malo de la persona que no tiene a Cristo, que se cree bueno. Y cuando uno lo confronta con el pecado en la calle, dice: no, yo no tengo pecado. ¿No ves que he pecado robar y matar? Y yo no he robado ni he matado. ¿Y lo demás? La idea de la confesión suscita un tema que nos confunde. Veamos por qué. ¿Cómo distinguir cuando Satanás nos está acusando y cuando Dios nos está convenciendo de pecado? ¿Recuerdan que hace 8 días vimos este tema? La diferencia entre el acusador para convencernos de pecado, de justicia y de juicio, y la diferencia entre el Señor, el Espíritu Santo, cuando nos hace ver nuestro pecado. ¿Qué diferencia habrá? Bueno, a menudo olvidamos que tenemos un enemigo al que se llama el acusador de nuestros hermanos y que quiere que nos regodeemos en nuestra culpa, es decir, que estemos todo el tiempo sintiéndonos culpables. ¿Pecamos? Entonces, yo no me siento salvo, me siento sucio. ¿Quién es el que trae esos pensamientos? El enemigo. Tiene suficientes argumentos a su favor. Es decir, de la mayoría de las cosas que el enemigo nos acusa es verdad. La mayoría. Otras son mentiras, porque él es el padre de mentira. Pero de la mayoría es verdad. Pero ¿cuál es su objetivo? Es desanimarnos en cuanto al progreso de nuestra relación con Cristo, usando quizá mensajes como: ¿te consideras cristiano y sin embargo aún estás cometiendo algunos pecados? Esa es la confrontación, ¿verdad?
Venga, hombre, ¿a quién quieres engañar? Por fin llegamos a la conclusión de que no somos dignos de ser hijos de Dios. Es lo que puede susurrar el enemigo a nuestros oídos. Este peso que no produce en nosotros más que desánimo, nunca es de Dios. Cuando usted o yo pecamos y luego vienen esas voces de desánimo, no, que se va a levantar, que va a volver a orar, no entre a clase, ¿para qué? Si usted pecó. Son artimañas del enemigo para inhabilitarnos para la batalla, porque él está diciendo, bueno, un soldado más que eliminé. Sin embargo, el Espíritu de Dios convence de pecado, es incisivo y penetrante. El Espíritu Santo desenmascara pecados específicos y nos lleva a estar apenados y dolidos por haber violado nuestra relación con el Dios que ha comprado nuestro corazón. Y vaya el precio que pagó. De ahí somos llevados al arrepentimiento, que no significa otra cosa sino cambio, un cambio de conducta o de comportamiento. Y finalmente, y de forma inmediata, el Señor limpia nuestro espíritu para que nos sintamos limpios y renovados como el aire después de las lluvias de la primavera. Satanás quiere que nos quedemos en el barro de una culpa a la que no somos capaces de poner nombre, mientras que Dios nos convence de un pecado concreto y lo hace para restaurarnos. Qué bonita diferencia, ¿no? La diferencia del acusador quiere que nos revolquemos en el barro con él. La diferencia del Espíritu Santo, que nos levantemos y sigamos caminando. Los mensajes de desánimo no son del Señor, nunca serán del Señor, sino de nuestra conciencia activista o de aquel que quiere que creamos sus mentiras y sus engaños. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Usted y yo estamos en Cristo Jesús. Entonces ya vimos el punto número 1, la adoración. Ya vimos el punto número 2, la confesión. Y entramos en el punto número 3. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Bueno, cuando entendemos de verdad el rescate que Dios ha realizado al salvarnos de la culpa y la condena de nuestro pecado, entonces nos daremos cuenta de que la motivación fundamental para vivir la vida cristiana es la gratitud. Oiga bien, muchos de nosotros somos muy ingratos cuando no pasamos más tiempo con el Señor. Uno de los signos de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, según Pablo, que siempre hemos de dar gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Una vez al doctor Moody lo robaron en la calle. ¿Se acuerdan cuando leímos El Príncipe de Ébano? Él llegó a la casa y le dijo a la mujer, mi amor, me acaban de robar y vengo feliz. ¿Cómo así que lo acaban de robar y vengo feliz? ¿Qué es eso? Dijo, sí, porque me robaron solo dinero. Número 2, porque no me pasó nada. Y número 3, porque yo no era el ladrón, sino era otro. Qué belleza, ¿verdad? Agradecer a Dios por todo. Por su esposo, por sus hijos, por sus vecinos, por su mamá, por sus hermanos, por su trabajo, por la comida, por lo que no llegó, por lo que sí llegó. Por todo. Señor, hoy nadie se acordó de mi cumpleaños, pero tú sí, mi Señor. Tú sabes el día que yo nací. Estoy agradecido contigo y comparto mi cumpleaños contigo. ¿No le parece que eso es madurez? Ay, pastor, nadie se acordó de mi cumpleaños, nadie me quiere, nadie me mima, nadie me dice nada. Qué diferencia, ¿verdad? Es una gran diferencia la madurez espiritual. Un anciano solitario camina por una playa de Florida cargando un cubo lleno de gambas. Las gambas son esos animalitos, ¿verdad? Esos animalitos que se usan para la paella a la valenciana. Nosotros le decimos aquí de otra manera. Camarones o algo así. Avanza por el muelle y llega hasta el final. Un anciano cargando un balde lleno de camarones de esos, de langostinos. Y de repente una lluvia de puntos que planean llena el cielo. O sea, aves, llegan aves. El silencio del atardecer se ve asaltado por el graznido de los pájaros. Durante media hora el hombre permanece quieto,
rodeado de pájaros hasta que el cubo queda vacío, el balde queda desocupado. Pero incluso cuando ya no queda más comida, las gaviotas se resisten a marcharse, dando vueltas a su alrededor y posándose en su hombro. Esta ofrenda semanal a las gaviotas es su forma de dar las gracias. Su nombre es Eddie Rickenbacker. En octubre de 1942 pilotaba su B-17 con la misión de entregar un mensaje al general Douglas MacArthur, cuando algo falló y se precipitaron al Pacífico. Los 8 miembros de la tripulación se salvaron y se encaramaron en los botes salvavidas. 8 días después se les acabaron los víveres. Su medio de subsistencia se había acabado. Muy débiles ya, los hombres hicieron un pequeño culto devocional y luego decidieron descansar. Mientras Rickenbacker se estaba quedando dormido, con su sombrero cubriéndole los ojos, sintió que algo se había posado sobre su cabeza. Sabía que era una gaviota y eso significaba comida. La tripulación sobrevivió. Estaban a cientos de kilómetros de la orilla y Dios les había enviado para su supervivencia una gaviota. Rickenbacker nunca cesó de mostrar su gratitud. Con frecuencia y con demasiada facilidad, olvidamos ser agradecidos y olvidamos las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros. La gratitud es el cultivo de una buena memoria. Un misionero horrorizado vio cómo una madre en África, en la playa, llevaba 2 hijos de la mano. Uno era ciego y caminaba con mucha dificultad y el otro era completamente sano. Y él sabía, el misionero sabía, que esta mujer iba a lanzar a uno de los 2 hijos al mar para que muriera en ofrenda de gratitud a su Dios. Por supuesto que Dios nuestro no quiere eso, pero era una adoración al Dios de ella, de esa mujer. Lo sorprendente es que cuando ella regresó, después de haber sacrificado a su hijo, trajo al enfermito, al cieguito, al que caminaba con dificultad. Y el misionero le preguntó: mujer, por lo menos hubiera tirado el enfermito y se hubiera quedado usted con el bueno. Y la mujer le respondió: yo no sé a qué clase de Dios adora usted, pero el mío siempre le doy lo mejor. Y yo quiero preguntar en esta hora, ¿cómo es nuestra gratitud al Señor? Promesas y promesas y promesas y nunca se cumplen. ¿Usted se imagina a nosotros como pastores todas las promesas que hemos llegado a escuchar alguna vez de las personas? Una vez un hombre vino de Panamá y se subió al altar, estaba invitado allí y habló, me dijo: pastor, oiga bien, con esa voz así ahuecada y todo: pastor, el Espíritu Santo me acaba de decir que debo ofrendar $10,000 para esta iglesia. Oiga bien. Pasó el culto y el hombre como que se arrepintió de esas palabras que dijo allí y como que no fue el Espíritu Santo, porque después regresó a su tierra y ni un peso dejó, nada, absolutamente nada. Las promesas, oiga bien, las promesas de agradecer a Dios, yo pienso que el Señor ahí en ese momento tomará cuenta de nosotros. Porque ¿qué dice Él? Que cuando vayamos al templo no abramos la boca descuidadamente. No permitamos que la emoción nos llegue a permitir ofrecer y ofrecer y nunca llegó nada. Entre otras cosas, la gratitud, cuando una ofrenda, cuando el pueblo de Dios ofrenda, ¿qué dice la palabra? Que la mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Es decir, la ofrenda se da en amor y la ofrenda nunca se cuestiona y nunca se condiciona. Una ofrenda nunca se da condicionada para la iglesia, porque ¿quién es el que sabe cuáles son las necesidades de la iglesia? El pastor. Así que la gratitud al Señor. Y yo alabo a Dios porque todos los que están aquí son gente linda, agradecidas. Todos son agradecidos. Y somos agradecidos con Dios. Y yo aprendí la gratitud al Señor. Y desde que practico la gratitud al Señor, siempre hemos tenido pan en la mesa. Así que una ofrenda, pastor, ahí le mando
100,000 pesos para que pinte la cocina de verde. ¿Usted cree que eso está bien? No, a lo mejor habrá otra prioridad, a lo mejor se necesitará ahí comprar alguna cosa, y si la persona da la ofrenda condicionada, pues no. Entonces quiero contar una anécdota, un testimonio de nuestro pastor José Satirio dos Santos en la ciudad de Cúcuta. Un día predicó en Argentina y los pastores se reunieron allí y le dijeron: pastor, nosotros nos hemos reunido aquí entre todos, y alguna vez alguien que viajó allá a Cúcuta se dio cuenta que usted anda en un carro que no es el carro apropiado para un pastor de su talla. El pastor andaba en un Chevrolet pequeñito, de modelo reciente, pero era un carrito pequeño. Y le dijeron: pastor, nosotros hemos reunido aquí el dinero suficiente para que usted se compre una buena camioneta Toyota. Y le dieron al pastor la plata completa de lo que valía una camioneta Toyota. Y el pastor dijo lo siguiente: mis hermanos, les agradezco muchísimo su sensibilidad, les agradezco muchísimo el amor que me están expresando, pero yo no puedo recibir una ofrenda condicionada. Es decir, que ustedes me obliguen a comprar una camioneta cuando tengo misioneros allá en África, en el Nepal, allá en Etiopía, que están esperando la provisión y no he cumplido los compromisos completos. Así que si ustedes me dan una ofrenda, no me la den condicionada porque no la puedo recibir. Entonces los pastores dijeron: bueno, pastor, pues ya la ofrenda se recogió, usted mirará qué hace. Así que más adelante el pastor, cuando ya pudo cumplir sus compromisos, entonces ahí sí compró su vehículo como ellos lo querían y les reportó que el dinero se había invertido allí. En otra ocasión, estamos aprendiendo, ¿cuántos están aprendiendo? En otra ocasión, el pastor fue a predicar a Panamá, y estando predicando allí, se le acercó un hombre empresario y le dijo: pastor, durante la predicación usted habló que el templo está en construcción, y yo quiero preguntarle cuánto hace falta en dinero para completar la construcción, que usted no tenga que pedir nada más, yo le completo porque yo tengo suficiente como empresario para darle lo que necesita para cumplir allí. El pastor sacó sus cálculos, le dijo la cifra más o menos cuánto necesitaba en dólares para terminar, y esa noche fue el pastor ahora. El hombre entonces sacó su chequera, una chequera en esa época del First National City Bank, y le extendió un cheque en dólares por la cantidad. Y el pastor respiró profundo y dijo: por fin voy a dejar de estar allí luchando, haciendo ladrillos con mis propias manos, ya tengo cómo concluir el templo. Y en la noche, cuando el pastor Satirio fue a orar, el Espíritu Santo le dijo: José, sí señor, dime, tengo un asunto que quiero hablar contigo. Si tú recibes el dinero de ese empresario, ¿quién se va a llevar toda la bendición? Señor, el empresario. Y si tú regresas a Cúcuta con las manos vacías y pides al pueblo, ¿quién va a ser bendecido? Señor, el pueblo. Entonces no te autorizo a que recibas ese cheque. Mañana bien temprano, por favor, lo devuelves. Sí, señor. Y se acostó a dormir con santa paz. Al día siguiente se vistió, fue y buscó al empresario y le dijo: el Señor no me autoriza a recibir esta ofrenda. No le explicó por qué, pero le dijo: le agradezco muchísimo, oro por usted, que el Señor le multiplique, que le bendiga, de sus manos ya salió, no se preocupe que vendrá mayor prosperidad, pero yo no le puedo recibir esto. Dios lo bendiga, hasta luego. Y dice que regresó a Cúcuta cantando, que iba en el avión cantando, alabando al Señor, porque después, cuando llegó a Cúcuta, el pueblo comenzó a dar y a dar y a dar y a dar, y nunca pararon de dar ofrendas, porque el pueblo fue bendecido. Esto se llama madurez, señoras y señores. Habrá momentos en que vamos a tener que rechazar alguna ofrenda, o porque ha sido dada condicionada, o porque alguna cosa ha hecho el Espíritu Santo con nosotros y nos va a decir: no, dígale al hermano, dígale a la hermana que no, que guarde, que a lo mejor está allá con más necesidad, que yo la quiero bendecir. Algo va a pasar. Estamos aprendiendo esta noche
el sentido de la gratitud, un cultivo de la memoria, es decir, agradecer al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros en el nombre del Señor. Seguimos. Agradecer es hacer una lista en oración de todo lo bueno que hay en nuestra vida. Y tengo la seguridad que si hacemos una lista y ponemos en una balanza lo bueno y lo malo, ¿qué cree que pesa más? Lo bueno va a pasar mucho más. Ahora pasamos al cuarto y último punto, 8 y 11 minutos. Último punto, la súplica. Hemos visto la adoración, la confesión y la gratitud. Vamos con la súplica. Suplicar significa pedir con intensidad, con seriedad y perseverancia, pedir y seguir pidiendo. Hablando de la oración, Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Lucas 11:9. La súplica recoge la intercesión por los demás y las peticiones por nosotros mismos. La intercesión consiste en situarse entre dos partes y rogar a una de ellas por otra. Yo intercedo en las mañanas por ustedes, mis hermanos y hermanas que están aquí. Yo intercedo por la vida de mi hermana Silvia, intercedo por Gigi y su familia. Yo intercedo por Gloria Arroyave, por Camila y Federico, intercedo por María Noemí, intercedo por Mayulis, por Livia, por Elvia Valencia, por Joana, por Mariela Ospina, por Yolanda, intercedo por María Antonia, por Pedro, por Miriam Grisales, por Elena, por Enriqueta García, por Miguel, por Viviana Lucía, por Marta, mi esposa. Yo intercedo, me meto en la mitad, a pelear allí, a interceder, a guerrear en la brecha. En este caso significa situarse entre Dios y la tercera persona y rogarle a Dios por ella. La intercesión es quizá la muestra de amor más desinteresada. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser bendecido, sino estoy intercediendo para que mis hermanos sean bendecidos. Porque la persona que recibe la bendición de Dios no suele saber quién ha estado orando por ella. Por lo general, el que recibe la bendición no reconoce, esta bendición me llegó porque el pastor se levanta todos los días a las 4 de la mañana a orar por mí. No. Pastor, el Señor me hizo un milagro, gloria a Dios, aleluya, amén. Y seguimos adelante. Dios nos ha dado el gran privilegio de poner a otras personas delante de Él a través de la oración. Del mismo modo en que los 4 amigos del paralítico le llevaron ante la presencia de Jesús en Marcos 2, del 1 al 12. Usted conoce la historia. Ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para interceder de la manera correcta? Podemos fijarnos en las oraciones e intercesiones de Pablo, que aparecen en Efesios 1:16-19, 3:16-19 y Colosenses 1:9 y 12 al 12. Normalmente nos centramos en necesidades materiales como la salud, los problemas laborales o económicos, pero la oración de Pablo es que los creyentes lleguen a confiar en la suficiencia de Dios, que sus vidas estén llenas del conocimiento de la voluntad de Dios y que estén rodeados y bañados por el amor de Dios. Imagínese usted que Pablo no intercedía para que los de Filipenses tuvieran una camioneta, un carro, para que los de los Colosenses tuvieran un templo más bonito con pintura nueva. No, Pablo decía al Señor, Señor, yo intercedo para que los filipenses confíen en usted y tengan siempre gozo. Señor, yo intercedo en este momento para que los colosenses tengan, los efesios, tengan allí el conocimiento de la voluntad de Dios. Imagínese usted qué lindura, ¿verdad? Una belleza. Cuando no pedimos, es que no conocemos bien a Jesús. Ojo, a mí me pasó. Yo tenía vergüenza de pedirle al Señor. Señor, pero es que yo estoy completo en ti, no me hace falta nada, Señor, yo no pido. No, Señor. Él le dijo a la mujer samaritana, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. John Piper dice que un cristiano que no ora es como un conductor de autobús que trata él solo de empujar el autobús para sacar la rueda de un bache, porque no sabe que Clark Kent Superman va en el autobús. Qué ejemplo, ¿verdad? Si conociéramos esa información, si lo hubiéramos sabido, le habríamos pedido ayuda
No tenemos porque no pedimos. Y esto nos lleva a la idea con la que empezamos. La oración es una invitación a adentrarnos en el corazón del Padre. Jesús dice que incluso los padres malos dan cosas buenas a sus hijos cuando éstos las piden. ¿Daría un padre a un escorpión a su hijo si éste le pidiera un huevo? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Lucas 11:13. La oración no precisa de un lenguaje religioso especial. Y es aquí donde yo quiero otra vez corroborar que nosotros se nos pegan unos dichos y unas cosas ahí, un lenguaje tan repetitivo y tan religioso, y parece que si no decimos gloria a Dios, aleluya, amén, entonces como que no estamos orando. Y hay que salir de esto porque no es necesario. Se nos invita a conocer a Dios y a tener una conversación transparente con Él, con aquel que nos acepta tal y como somos. Deja que tu conversación esté caracterizada por la adoración, la confesión, la gratitud y la súplica, que son los 4 puntos que hemos trabajado en esta hora. Ahora, ¿qué es la adoración? ¿Qué hace que Dios sea digno de alabanza? ¿Qué es la confesión? ¿Por qué viene de forma natural después de la adoración? ¿Qué relación hay entre dar gracias y recordar? ¿Cuál es la definición bíblica de la oración intercesora? ¿Tiene algún parecido con la forma en la que oramos los unos por los otros? ¿Por qué es tan difícil orar? Y con este punto cerramos, porque tengo una reunión de oración ahorita a las 9 con el Ejército de Cristo. Dice así: ¿por qué es tan difícil orar? La dificultad para orar es una experiencia muy común, incluso entre personas espirituales. ¿Ustedes creen que a mí no me presenta dificultad orar? Claro que sí, también. A continuación te presento algunas de las razones más comunes por las que a veces nos cuesta orar. Distracciones. En nuestra vida cotidiana estamos constantemente bombardeados por estímulos externos que compiten con nuestra atención. Desde notificaciones en el teléfono hasta preocupaciones diarias. Es fácil que nuestra mente divague durante la oración. La pregunta es, cuando usted ora, ¿tiene el teléfono prendido? ¿Tiene el televisor prendido? Seguimos. Falta de disciplina. Orar requiere disciplina. Y aquí alabo a Dios por las personas que se conectan a las 6 de la mañana. Son una bendición porque tienen ya la disciplina. Durante varios años hemos estado aquí perseverando y siempre están aquí a la hora de la invitación. Al igual que cualquier otra práctica espiritual, si no establecemos un hábito regular de oración, puede ser difícil concentrarnos cuando queremos hacerlo. Dudas y preguntas. Es normal tener dudas y preguntas sobre Dios, la vida, la oración misma. Estas incertidumbres pueden generar ansiedad y dificultar nuestra conexión con lo divino. Sentimientos de indignidad. A veces podemos sentirnos indignos de hablar con Dios debido a nuestros errores o pecados. Esta sensación puede crear una barrera entre nosotros y Dios. Falta de conexión personal. Si no hemos desarrollado una relación personal con Dios, puede ser difícil encontrar las palabras adecuadas para expresarnos en oración. Miedo al silencio. El silencio puede ser incómodo para algunas personas. Durante la oración puede surgir el temor de no saber qué decir o de no sentir nada. ¿Qué podemos hacer para superar estas dificultades? Crea un espacio tranquilo. Busca un lugar donde puedas estar en silencio y sin interrupciones. Establece una rutina. Dedica un tiempo específico cada día para la oración. Comienza con lo básico. Si te sientes abrumado, comienza con oraciones simples y cortas. Sé honesto, no tengas miedo de expresar tus sentimientos y dudas a Dios. Busca comunidad, conéctate con otras personas que compartan tus creencias y te puedan apoyar en el camino espiritual.
Sé paciente. Desarrollar una vida de oración es un proceso gradual. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Recuerda que orar no es solo hablar, sino también escuchar. A veces la parte más importante de la oración es simplemente estar presente y permitir que Dios hable a nuestro corazón. ¿Cuál es la definición bíblica de oración intercesora? La oración intercesora en la Biblia es un acto de fe en el cual una persona ora a Dios en favor de otra, como ya lo dijimos con anterioridad. Bueno, queridos, hemos llegado al final de esta clase maravillosa, preciosa. Me parece que Dios nos ha bendecido esta noche con esta enseñanza y quiero decirle al Señor gracias. Gracias porque Dios es bueno y quiere siempre lo mejor para nosotros en Cristo Jesús.